Muy buenas noches para todos los que estamos aquí, los que están, como decía Gustavo, del otro lado de la pantalla. Muy feliz día para todos los padres. Y bueno, para aquellos que por un motivo o por otro no tienen a su padre o no tienen una imagen de padre como dice la Escritura, les invitamos a considerar a su Padre Celestial, a su Padre Eterno. Algún día, cuando todo pase, los que quedemos en su presencia seremos todos hermanos. No habrá más esa relación padre, hijo, abuelo, tío. Todos seremos hermanos. Y habrá un Padre, y ese será nuestro Dios. Y cuando Ale comentaba lo que pasó el viernes, cuando hablábamos de cómo comunicarlo a la iglesia, bueno, era complicado, ¿no? Hay algunos mensajes que salen ahí en el celular que están muy conversados, antes de que aparezcan allí en la red. Y bueno, y por ahí decíamos, bueno, pero ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo comunicamos? Capaz que alguno se desanima, capaz que alguno decide no concurrir más a la iglesia, no sé. Pero qué bueno poder ver el local como está hoy, ¿no? La verdad que es una respuesta de Dios, sin duda, también el verlos a ustedes aquí. Estamos viendo la vida de fe y estamos considerando Hebreos capítulo 11. Y hoy vamos a seguir considerando este capítulo. No es la última entrega de la serie, quedaría por lo menos una más, pero vamos a tratar de completar el capítulo. Así que les invito a leer Hebreos capítulo 11, desde el versículo 23. Y vamos a leer allí entonces Hebreos 11, 23, dice así. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron al decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar Rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó, después de rodearlos 7 días. Por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría, contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados, aparte de nosotros. En los últimos tiempos hay un adjetivo que usan mucho los adolescentes. Por lo menos yo se lo he escuchado bastante a los adolescentes. Y es la palabra épico. ¿Lo han escuchado? Entonces dicen, este partido fue épico, ¿no? No, este juego es épico, ¿no? Bueno, y se refieren a ese, ¿no? ¿Es así? Se refieren a ese adjetivo como algo importante en grado superior, superlativo. Épico, según la definición del diccionario, dice grandioso o fuera de lo común.
Eso es una de las definiciones de épico. Ahora, considerando la vida de fe y considerando los ejemplos que venimos viendo, y especialmente estos que vamos a considerar hoy, podremos ver y meditar que la vida de fe verdaderamente puede ser una aventura épica. Hay una frase bastante famosa de un obispo anglicano que decía así: yo no sé por qué cada vez que el apóstol Pablo llegaba a una ciudad, había una revolución. Y cuando yo voy a algún sitio, sirven una taza de té. De esa manera, este creyente expresaba su desconcierto. ¿Cómo puede ser que Pablo tuviera tal impacto en los lugares donde él iba? Y donde iba él, bueno, solamente tomaban té. Ahora, cuando pensamos en nuestras vidas, capaz que la diferencia que tenemos con el obispo es que se sirve otra infusión, ¿no? Tomamos mate, ¿no? Pero en cuanto al impacto de nuestra vida, capaz que nos parecemos mucho a este obispo. Ahora, la cuestión sería pensar si esto es así porque Dios lo quiere, o si esto es así porque hay algo que yo no estoy experimentando, hay algo que yo no estoy viviendo y que Dios quiere que viva, hay algo que no estoy creyendo. Y hemos leído esos versículos 23 al 40 y allí nos sigue contando de los ejemplos de las vidas de fe del antiguo tiempo. Y allí en el verso 23 nos encontramos con los padres de Moisés, porque empieza a hablar de Moisés, pero primero se refiere a los padres de Moisés. Los padres de Moisés, una fe que fue en contra de una autoridad tirana, una fe que se arriesgó para cumplir con lo que ellos creían que era la voluntad de Dios, una fe que se vivió en familia, como ustedes pueden recordar. Los padres de Moisés decidieron ir en contra de una ley del monarca más poderoso que existía en aquellos tiempos. Cualquier hijo varón hebreo debía ser arrojado al Nilo. Y si, uno iba en contra de una ley de un faraón, imagínense cómo le iba a ir, ¿no? Pero estos padres vieron en Moisés algo especial, en ese bebé pequeñito, y decidieron ir en contra de esa ley. Le vieron niño hermoso, quiere decir fuera de lo común, especial, como que venía marcado desde el vientre, Dios iba a hacer algo con aquel niño y decidieron tomar el riesgo. Ahora esta historia nos enseña varias verdades que podemos pensar rápidamente. Primero acerca de la autoridad. Y hace algunos viernes veníamos pensando en esto con los jóvenes, ¿no? ¿Qué pasa cuando una autoridad humana va en contra de lo que dice Dios, de la autoridad divina? Bueno, claramente nosotros lo sabemos, somos llamados a obedecer a Dios antes que a los hombres. Nuestra fe nos impulsa a obedecer a Dios antes que a los hombres, a pesar de las consecuencias. Y podemos pensar en muchos ejemplos de eso, ¿no? Los amigos de Daniel frente a aquella estatua y no doblegaron sus rodillas y terminaron en el horno de fuego. Y Dios los protegió, ¿no? El mismo Daniel, cuando dijo, nadie va a orar por tal plazo, a no ser solamente le pueden pedir como Dios al rey. Y a Daniel, abriendo las ventanas de su recámara, siguió orando a Dios como siempre lo hacía, contraviniendo la orden, yendo en contra de la autoridad. Pedro y Juan ante el concilio, no prediquen más en el nombre de Jesucristo. ¿Sí? Juzguen ustedes si es lo que debemos hacer. Nosotros debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Nosotros también, queridos hermanos, ¿no? Cuando una orden de la autoridad humana vaya en contra de la ley de Dios, nosotros sabemos que nuestra fe nos dice claramente tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres. Ahora también la fe nos habla del riesgo que ellos tomaron. Cuando sea un riesgo hacer lo que Dios quiere, ¿qué vamos a hacer? ¿A quién vamos a temer más? ¿Temeremos más a Dios, al Dios Todopoderoso, o temeremos más a los hombres y sus amenazas? Porque eso ha sido una constante en la historia de la Iglesia, ¿saben? Me acordaba de una anécdota
de un hecho ocurrido en la Unión Soviética, hace, muchísimos años, ¿no? Que dice que había una iglesia reunida en forma, digamos, escondida, ¿no? Clandestina, y de pronto golpearon la puerta y entraron soldados, ¿no? 2 o 3 soldados, ¿no? Con sus armas, y dijeron claramente, nosotros, ustedes saben lo que les toca a la gente que hace reuniones clandestinas de este tipo, así que todo aquel que no sea creyente, váyase, si no, aténgase a las consecuencias, ¿no? Y ahí se empezaron a ir, ¿no? Pero quedó un núcleo de la iglesia firme, ¿no? Allí adentro. Ellos eran creyentes, ¿no? Cuando se fueron, ellos trancaron la puerta y dijeron, nosotros también somos creyentes, ¿no? Pero queríamos saber quiénes son realmente creyentes. Y ahí tuvieron su reunión de adoración. Este tipo de historias no son tan raras en la historia de la iglesia. Gente que toma el riesgo, asume el riesgo, porque sabe que Dios le está pidiendo algo. Y si Dios no lo pide, lo vamos a hacer. Y acerca de la familia entera tomó el riesgo, ¿verdad? No era solamente el papá y la mamá de Moisés, sino hasta la hermana también, ¿no? Todos eran creyentes, todos querían hacer la voluntad de Dios y asumieron este riesgo. Sabían que no era fácil esconder un bebé de 3 meses, ¿no? Las mamás, los papás que están acá, que estamos acá, lo sabemos, ¿no? Con su llanto, con sus necesidades, pero asumieron el riesgo, lo escondieron por 3 meses, hasta que fue imposible esconderlo, porque sabían que era la voluntad de Dios. Cuando una familia entera sigue a Cristo, también tiene que estar dispuesta a asumir esos riesgos, juntos. Y qué lindo que es eso, qué bueno que es eso. Y también me acordaba de la historia de Corrie ten Boom y familia, también lo hemos comentado algunas veces aquí, ¿no? Aquella familia de Holanda que decidió, ocupado en aquella Holanda ocupada por los nazis, donde los judíos iban a los campos de concentración. Ellos decidieron, no, en nuestra casa va a ser un escondite para los judíos, ¿no? Y tomaron el riesgo en familia, padre, Corrie y su hermana Betsy, ¿no? Y escondieron a aquellos judíos y salvaron cuántas vidas, ¿no? En familia. Qué bueno que es cuando podemos vivir la vida de fe en familia y asumir los riesgos que haya que asumir en familia, como lo hicieron ellos. Y glorificaron a Dios y fueron usados por Dios. Ahora dice el versículo 24, ya considerando a Moisés, dice, Moisés, ya cuando era adulto, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. ¿Saben? Moisés fue criado por la hija de Faraón, allí en la corte real, con todos los privilegios que eso le traía, ¿verdad? Aprendiendo su cultura, ¿no? Aprendiendo todo lo que podía aprender allí, pero también disfrutando de todos esos privilegios. Ahora, cuando él llegó el momento y fue adulto, rechazó eso, ¿no? Rechazó el mundo, ¿no? Miren, aquella era la corte, como decíamos, del imperio más importante del mundo. ¿Cuántas riquezas disfrutaría ahí? ¿Cuántos eventuales placeres podría disfrutar ahí, ¿no? Pero él rechazó eso para identificarse con el pueblo de Dios, ¿no? Un pueblo esclavo, un pueblo subyugado. De alguna manera él dijo, rechazo identificarme con el mundo, ¿no? Y con los deleites temporales del pecado, ¿no? Rechazó una vida cómoda, de autosatisfacción, de poder, de riqueza, de lujo, para identificarse con Dios y con su pueblo. Y miren, no lo rechazó porque fuese una posibilidad, ya lo tenía, era una realidad en su vida, pero lo dejó a un lado, lo dejó atrás, ¿no? Y lo cambió por un galardón invisible, ¿no? Y ahí vemos la fe, ¿no? Eso que lo visible lo dejó a un lado, lo cambió por algo que todavía no veía, pero en lo cual creía. Aquel verdadero príncipe de Egipto, que disfrutaba de esos privilegios, contundentemente los rechazó. Y como decíamos, prefirió identificarse, como dice acá la Escritura, con Cristo y su vituperio, con el pueblo de Dios y su maltrato, poniendo su mirada en el galardón que no se veía,
actuando por fe. Y es una tremenda lección para nosotros, ¿verdad? El mundo se levanta y nos ofrece cosas, ¿no? Tentaciones, propuestas, ¿no? Riquezas, placeres. Nos las ofrece, nos las pone delante. ¿Y qué escogeremos? No parece tan atractivo identificarse con un pueblo rechazado como la Iglesia, ¿no? Con una figura como la de Jesús, con un estilo de vida caracterizado por la humildad, por la santidad. ¿Qué va a pesar más en tu balanza y en la mía? Depende de lo que estemos mirando, de hacia dónde estemos mirando. Si en el deleite personal, temporal, o en el galardón eterno. Si estamos mirando lo que se ve o estamos mirando lo que no se ve. Dice la Escritura que el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y no hay término medio, queridos. Por eso nuestro rechazo hacia el mundo debe ser enérgico, radical, como hizo Moisés, ¿no? Si andamos en medias tintas, vamos a estar toda nuestra vida claudicando entre dos pensamientos, ¿eh? Ni frío ni caliente, tibios. Nosotros somos llamados a dejar radicalmente atrás el mundo. Y no es una lucha de una vez y para siempre, ¿saben? No es una cosa que uno decide hoy y después no tiene más problemas. No, es una lucha de cada día. Cada día muero, decía el apóstol Pablo. Así que, hermano, hermana, decidí identificarte con Cristo y no con el mundo. Identificarte con la Iglesia y no con el mundo, con su sistema. Mirá al galardón en los cielos sin mirar lo que queda atrás. Tenés que ser radical, tenemos que ser radicales. Vale la pena poner nuestra mirada en el galardón eterno. Así lo hizo Moisés y él fue nuestro ejemplo en esto. Y Moisés dice después que por la fe dejó a Egipto. Dejó a Egipto. No solamente rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, rechazó esos privilegios, sino que después dejó Egipto, abandonó Egipto, ¿no? Lo dejó atrás. Aún sabiendo que eso iba a provocar a ira a Faraón. No temió la ira de Faraón ni lo que el Faraón le podría llegar a hacer, sino que se sostuvo como viendo al invisible. O sea que en el corazón de Moisés tuvo más influencia lo que no se veía que lo que sí se veía, ¿no? Los carros de Faraón eran visibles, la amenaza era real, se veía. Pero en su corazón pesó más aquel gigante invisible que lo protegía. Se sostuvo porque miró al invisible. Así dice Jeremías, ¿no? 20:11. Dice, bueno, todos me persiguen, muchos están contra mí, dice Jeremías, mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán, ¿no? Dios está conmigo como poderoso gigante. Nuestra fe se manifiesta en nuestros temores. ¿Cuáles son tus temores? ¿Temes a los hombres? ¿O temes más a Dios y confías en Él? No teman a los hombres, dijo el Señor Jesús. Ellos, más que matarte, no pueden hacer. Pero teman a Dios, dice el Señor, ¿no? Aquel que tiene el poder del cielo y del infierno. Teman a Dios. Dice este pasaje entonces que la fe se sostiene mirando al invisible. Que tenga más peso en tu corazón y en el mío, hermano, el invisible que nos sostiene que aquellos visibles que se oponen a nosotros. Recordamos aquel pasaje memorable también de la vida de Eliseo, ¿no? Cuando estaba con su siervo y vinieron aquellos sirios y rodearon su casa y bueno, estaban dispuestos a destruirlo, ¿no? Y Eliseo estaba tranquilo y el siervo estaba como loco, ¿no? Y dice, bueno, ahora Eliseo dice, te pido que pueda ver, ¿no? Y cuando Eliseo ora por su siervo, el siervo puede ver, ¿qué cosa? Puede ver lo invisible, ¿no? Puede ver a todo el ejército de Dios que los protegía, ¿no? Y así tuvieron una victoria.
Queridos, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Nosotros también somos llamados a sostenernos como viendo al invisible. El versículo 28 habla de la Pascua que celebraron, ¿no? Esta semana yo creo que Pablo va a hablar de la Pascua, así que no me voy a meter demasiado en eso, ¿no? Pero sí recordar esto que dice acá, ¿no? Por la fe, Moisés y el pueblo celebraron la Pascua y la aspersión de la sangre. ¿Qué tenían que hacer? Matar a aquel cordero y con su sangre pintar el marco y el dintel de la puerta. ¿Y qué iba a pasar? Aquel ángel de la muerte iba a entrar en la casa de los egipcios a matar al primogénito, pero cuando viniera a la casa de los hebreos y viera esa sangre, iba a pasar por alto, Pesaj, Pascua, ¿no? Y tuvieron que seguir aquellas instrucciones precisas. Y lo hicieron. Y por eso se salvaron de la muerte. Ahora, no podían ponerse a discutir o argumentar que no entendían por qué era esto, ¿verdad? Dicen, no, pero ¿qué sentido tiene pintar con sangre? No entiendo, ¿no? No, ellos tenían que obedecer. Se trataba solamente de obedecer por fe. Y la fe se muestra en la obediencia, hermanos, ¿no? Hay muchas cosas en tu vida y en mi vida que no vamos a entender. Que Dios nos dice, tú tenés que hacer esto, porque yo lo digo, dice Dios, ¿no? Y no te explica por qué, ¿no? Lo tenés que hacer porque Dios te lo dice, ¿no? Y después, cuando va pasando el tiempo y tú lo hiciste, bueno, ahí tenés victoria y entendés por qué Dios te lo decía, ¿no? Pero la fe se manifiesta en la obediencia, una fe obediente. Habrá mandamientos de Dios que no te van a parecer muy lógicos ni entendibles, pero si Dios lo dice, hay que hacerlo. Y ahí se manifiesta tu fe, ¿no? No entiendo, pero confío. Confío en quién me manda estas cosas, ¿no? Lo mismo ocurrió en Jericó, algo muy parecido, ¿no? ¿Qué les parece enfrentarse a una ciudad amurallada rodeándolo 7 veces? Rodeándolo una vez por día y el séptimo día rodearlo 7 veces. Qué estrategia militar, ¿verdad? ¿Qué te parece, Cachito? No sirve para mucho, ¿no? Humanamente hablando. Pero ellos estaban siguiendo las órdenes del príncipe del ejército, ¿no? De Jehová de los ejércitos. Y lo hicieron, y cayeron los muros, y vencieron, ¿no? Y así será muchas veces en nuestra vida. Algo ilógico para el hombre, pero si lo dice la palabra de Dios, y tú lo obedeces con fe, vas a tener una victoria en tu vida, ¿no? Después otros lo verán, pero qué bueno que uno lo pueda experimentar. Nos habla también del Mar Rojo, versículo 29. Por la fe pasaron el Mar Rojo como por tierra seca, y cuando intentaron hacer lo mismo los egipcios, murieron ahogados. Aquellos que eran del pueblo de Dios cruzaron aquellas 2 paredes de agua, porque no fue que un viento se llevó el agua, había 2 paredes de agua, dice la Escritura, ¿no? Era un milagro totalmente sobrenatural. Y cruzaron. Y cuando intentaron hacer lo mismo los incrédulos, los perseguidores, murieron ahogados. Qué tremendo, ¿verdad? Después, mucho tiempo después, décadas, siglos después, las culturas de la zona recordaban eso, ¿no? Dios los liberó con mano poderosa de Egipto. ¿No son estos los hebreos? Dios se glorificó así. Ahora, el que tiene fe va a cruzar obstáculos que los incrédulos no van a lograr cruzar. Donde otro naufraga, el creyente navega. Muchos incrédulos se preguntan, ¿cómo puede soportar esto esta persona? ¿Cómo puede pasar por esto así? Y así, por el poder de Dios, podemos glorificar a Dios. Y la última de esta lista es Rahab, la ramera. Qué tremendo que quede allí registrada como una persona ejemplo de fe. Ella se salvó también por la fe, porque por la fe hizo algo. ¿Qué hizo? Protegió a los espías. Ella creyó que el Dios verdadero era el Dios de los hebreos. Y ella estaba en un lugar inapropiado, donde iba a caer el juicio. Y creyó y protegió a los espías. Y por esa fe se salvó, ella y su familia. Una vez más nos muestra que la fe actúa juntamente con las obras y se perfecciona por las obras, como dice Santiago. Ahora, después sigue hablando en esta lista y dice,
menciona Gedeón, Barak, Sansón, Jefté. Y estos 4 es interesante porque no son mencionados porque sean perfectos, ¿verdad? Sus historias nos hablan de errores. Gedeón era inseguro, pedía señales. Barak tuvo temor de ir a luchar sin Débora y bueno, después la gloria fue para una mujer, ¿no? Era brava la mujer aquella, ¿no? Yael, ¿se acuerdan? Si ustedes piensan que conocen mujeres bravas, piensen en Yael, ¿no? Lo dejó allí, estaqueado a Sísara, ¿no? Ahora, dice también Sansón, una persona enamoradiza, carnal, de temperamento impredecible. Jefté hizo un voto a la ligera que le costaría muy caro. No eran perfectos, ¿no? Pero fueron utilizados por Dios por su fe, a pesar de sus debilidades y sus errores. Qué bueno que Dios sea así, ¿no? Que su poder se perfecciona en nuestra debilidad. ¿Qué es lo que nos hace que Dios no nos puede usar? La incredulidad. Pero la debilidad, no, hermano, la debilidad no. Es mi incredulidad la que limita su obrar, no mis imperfecciones, sí mi incredulidad. Y después dice David, Samuel y los profetas. Merecen una mención especial, ¿verdad? Porque sus vidas fueron para Dios de principio a fin, aunque a veces también algunos se equivocó, ¿no? Y pasaron mal en algunos momentos de su vida, pensando sobre todo en los profetas, ¿no? Pero tuvieron fe, tuvieron temor de Dios, fidelidad a su propósito y fueron poderosamente usados por Dios. Y sigue la lista, ¿verdad? Pero ahora empieza a mencionar hechos de fe, sin que tengan un nombre al lado, ¿no? Proezas épicas, hazañas maravillosas de fe, algunas conocidas y otras anónimas. Conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, pensamos en Daniel allí, apagaron fuegos impetuosos, capaz que una referencia también a los amigos de Daniel, evitaron filo de espada, Gedeón quizá, sacaron fuerzas de debilidad, muchas veces David, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Todos hazañas, proezas de fe. De estos que había mencionado y de otros también. La historia del Antiguo Testamento, la historia de Israel, está llena de estas historias. Dice, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. Podemos pensar en la viuda de Sarepta, en aquella viuda también que tenía relacionamiento con Eliseo, que resucitó a sus hijos. Pero dice después, y cambia acá el tenor de las proezas, ¿no? Porque hasta ahora tuvieron grandes victorias, hicieron cosas totalmente sobrenaturales con el poder de Dios. Hasta ahora venía hasta ahí, ¿no? Pero ahora cambia. Y dice, pero otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Ahora empieza a hablar del sufrimiento. Estaba hablando de la fe que es capaz de hacer proezas por el poder de Dios, pero ahora está hablando de la fe que es capaz de sufrir y de soportar por el poder de Dios. Y está igual, al mismo plano de proeza. Dice, experimentaron vituperios, azotes, prisiones, cárceles, cuántas vidas de profetas, ¿verdad? Fueron apedreados, aserrados, como se cree que murió Isaías, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, pensamos en Elías y en muchos otros. Y es tremendo pensar en esto, ¿verdad? Porque la fe también se manifiesta así. A veces la fe no nos libera. No viene el milagro, sino que viene el milagro, digamos, de sanidad o de liberación, sino que viene el milagro de la fuerza para resistir, gracias a esa fe. A veces uno recibe la fuerza para permanecer firme, aunque la liberación no venga, pero permanecer firme hasta la muerte. ¿Se acuerdan lo que le dijeron los amigos de Daniel, aquel Nabucodonosor? Mirá, rey, Dios nos puede librar de tu mano. Aunque sos el monarca principal de todo el mundo, Dios nos puede librar de tu mano, ¿no?
Pero si no nos libra, tenés que saber que no te vamos a hacer caso, ¿no? Eso es fe, ¿no? Si no nos libra, nos morimos, pero vamos a morir firmes. Esa clase de fe es la que Dios quiere de nosotros. Nos da la fuerza para permanecer firmes, aunque no venga la liberación, sino la muerte, ¿no? Esa clase de fe predomina en la iglesia perseguida, ¿eh? En toda la historia y hoy también. Acá dice que el mundo les rechazó por estar cerca de Dios. Pero ellos no cambiaron de opinión, sino que resistieron. Sus perseguidores creían que ellos no eran dignos de vivir en este mundo. Pero el Espíritu Santo dice, no, al revés, ¿no? El mundo no es digno de ellos, ¿no? El mundo no era digno de ellos. Ellos estaban aquí, pero vivían para el reino venidero. Y así hemos de ser nosotros también, ¿no? Así decía el apóstol Pablo. 1 Corintios 4, 11, 13, yo se los leo. Hasta esta hora, decía el apóstol, padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Así se sentía Pablo. Y puede ser el sentir de cualquiera que sirva a Cristo en este mundo. El mundo le rechaza. Ellos tuvieron que padecer el rechazo del mundo. Todos estos que están en la lista. Y muchas veces nosotros, hermanos, tendremos que sufrir el rechazo. Pero, ¿qué dice el Espíritu Santo? El mundo no es digno de esta gente. Qué tremendo, ¿verdad? Ellos obtuvieron buen testimonio, dice, pero no vieron el cumplimiento de la promesa. Sobre todo uno puede entender esto pensando en la promesa del Mesías, ¿verdad? Ellos no vivieron cuando vino el Mesías, no estaban vivos en ese momento. Es decir que Dios proveyó algo mejor para nosotros. Nosotros vivimos de este lado de la cruz. El Mesías ya vino. La promesa de aquel Salvador ya se cumplió. Nosotros tenemos privilegios comparados con aquellos que estamos leyendo, ¿no? Nosotros tenemos privilegios. La cosa es qué hacemos con los privilegios que tenemos, ¿no? Ahora, todos ellos fueron ejemplos de fe. Nos demostraron que se puede vivir por la fe en este mundo caído e incrédulo y que vale la pena hacerlo. Dice el Salmo 60, 12, en Dios haremos proezas y Él pisoteará a nuestros enemigos. Ellos la hicieron. ¿A quién le toca ahora? Ahora nos toca a nosotros. Proezas sobrenaturales por el poder de Dios y proezas de resistir lo que Dios tenga para nosotros. Y ya terminando, recordaba la historia y la frase de Guillermo Carey, ¿no? Aquel misionero que fue como el padre de las misiones modernas. Él quiso irse a la India cuando en realidad allí en Gran Bretaña donde él estaba, bueno, nadie mandaba misioneros, no existían los misioneros, ¿no? No, aquellos, los paganos, si Dios lo quiere salvar, de alguna manera los va a salvar, decían, ¿no? Y él dijo, no, hay que ir. La Escritura dice que hay que ir, ¿no? Y él fue a la India y entregó su vida para que aquel pueblo pudiera conocer la palabra de Dios. Tradujo a varios idiomas la Escritura y tuvo que pasarlas muy duras, muchos problemas familiares, matrimoniales, familiares, personales, de ministerio. Pero fue utilizado poderosamente porque tuvo fe en el Dios Todopoderoso. Y él dijo esta frase, esperen grandes cosas de Dios. Emprendan grandes cosas para Dios. Esperen grandes cosas de Dios. Emprendan grandes cosas para Dios. Una fe que permite, una fe épica, una fe épica, una fe que nos permite vivir como Dios quiere y con su poder. Termino leyendo una porción del Salmo 18.
Dice así el Salmo 18 en el versículo 30, el camino de Dios es perfecto. Todas las promesas del Señor demuestran ser verdaderas. Él es escudo para todos los que buscan su protección. Pues ¿quién es Dios aparte del Señor? ¿Quién más que nuestro Dios es una roca sólida? Dios me arma de fuerza y hace perfecto mi camino. Me hace andar tan seguro como un ciervo para que pueda pararme en las alturas de las montañas. Entrena mis manos para la batalla, fortalece mi brazo para tensar un arco de bronce. Me has dado tu escudo de victoria, tu mano derecha me sostiene, tu ayuda me ha engrandecido. Has trazado un camino ancho para mis pies, a fin de evitar que resbalen. Que Dios nos bendiga, que su palabra trabaje en nuestros corazones y que tomemos esa decisión de tener esa fe que hace proezas en Dios. Proezas sobrenaturales con su poder, pero también la proeza de resistir firmes todo lo que Dios tenga en nuestro camino. Oramos. Padre que estás en los cielos, Señor, qué buena es tu palabra, cómo nos enseña, Señor, cómo nos desafía. Padre, gracias por estos ejemplos de hombres y mujeres de fe que vivieron en el antiguo tiempo, Padre, que no disfrutaron de conocer al Salvador y su historia, como nosotros disfrutamos, pero que son ejemplos para nosotros. Padre, ayúdanos a tener esta clase de fe. Ayúdanos, Padre, a vivir por fe, a sostenernos como viéndote a ti, al invisible que está con nosotros como un poderoso gigante. Ayúdanos, Padre, a enfrentar todo aquello que tengas tú para nuestra vida, que podamos disfrutar de la victoria al obedecerte, Padre, y que también podamos permanecer firmes cuando vengan las tribulaciones y los problemas, para darte la gloria a ti, Padre. Padre, gracias por este desafío, que siga tu palabra haciendo su obra en nuestros corazones. Lo dejamos en tus manos en nombre de Cristo Jesús. Amén.